Y hoy vamos a empezar a recorrer hora por hora el curso total de esta liturgia de oración que estamos contemplando. Y hoy nos toca abordar el tema de el oficio nocturno, la vigilia de alabanza. El oficio nocturno es la oración que corresponde a la noche, a las horas de la noche. Todo el resto del oficio suele considerarse como horas diurnas, horas del día, mientras que el oficio nocturno es la parte de la oración de las horas que corresponde a la noche. Los estudiosos de la historia de esta oración coinciden en afirmar que el origen primero de esta oración nocturna está en la costumbre de los cristianos ya desde el principio de celebrar vigilias de oración. Hemos inclusive leído un texto en la primera clase de Orígenes en el cual él hace alusión a los precedentes ya apostólicos de esa vigilia de oración, aludiendo a Pablo, ¿no? Y una vigilia nocturna celebrada por el mismo apóstol. Esa vigilia implica siempre la expectación durante la noche del día, ¿no? Y sabemos bien que esa costumbre de las vigilias se fue desarrollando en relación primariamente con tres expectaciones. Primera, la expectación del domingo, que es el día del Señor, el día de la resurrección de Cristo. De modo que las primeras vigilias nocturnas son las vigilias de la noche del domingo, ¿no? De la noche que precede al día domingo. Esas también están atestiguadas ya para los siglos II, III como una costumbre cristiana, ¿no? El pasar en vigilia de oración la noche del sábado en expectación de ¿qué? Y de la resurrección del Señor. Es una vigilia conmemorativa del día en que el Señor resucitó, de la noche santa de la resurrección del Señor. Esto va a dar lugar, a través del ordenamiento del ciclo anual de la liturgia de la Iglesia, a la gran vigilia anual de Pascua, ¿no? De aquí va a surgir esa costumbre de celebrar como culminación de toda la Cuaresma y de la preparación de los catecúmenos para el bautismo que iba asociada a la Cuaresma. El Sábado Santo, ¿no? La noche que precedía el domingo de la resurrección, una gran vigilia anual de oración, que es lo que solemos llamar la vigilia pascual. Y en tercer lugar, las otras vigilias que ya son comunes a partir del siglo III por lo menos, son las vigilias que tienen que ver con la memoria de un santo mártir y se celebraban, sobre todo en Roma, junto al sepulcro del mártir, en la conmemoración de su natalicio, es decir, del día que había pasado de esta vida a la vida eterna, ¿no? El día natalicio, así se llama en la tradición cristiana antigua, el día de nacimiento, el día de nacimiento a la vida eterna, ¿no? El día, así se llama, dies natalis, en los textos latinos antiguos, es el día natalicio del mártir, el día en que con su martirio se asoció al misterio de la Pascua de Cristo y se hizo copartícipe de la gloria del Señor participando de su muerte, ¿no? En fruto del misterio bautismal. Todas estas vigilias, por lo tanto, son vigilias de carácter pascual, podríamos decir. Tienen que ver con la celebración de la resurrección de Cristo. Vigilia del domingo, vigilia pascual anual, vigilia de los mártires, ¿no? Será en el ambiente monacal que se desarrolle la costumbre de una vigilia nocturna cotidiana.
de todos los días, que es ya la que directamente nos toca considerar a nosotros, porque va a ser esa vigilia de oración cotidiana unida a la vigilia del domingo, y enseguida vamos a ver que en el desarrollo histórico se pueden ver no solo como diferenciadas, pero al mismo tiempo unidas en el culto de la Iglesia, sino que van a tener una estructura diferencial en el rito. No es lo mismo la vigilia, el oficio nocturno dominical que el oficio nocturno cotidiano. No tienen exactamente la misma estructura. Pero se fusionan formando una costumbre cotidiana de oración nocturna. Esta es la que se va a integrar con el nombre de oficio nocturno en la oración de las horas. Este hábito de la costumbre, este hábito de orar por la noche, va a estar asociado también al problema de en qué hora de la noche se celebra, porque al convertirse en costumbre cotidiana, ya obviamente no puede conservar el carácter de vigilia de toda la noche, ¿no? La vigilia de toda la noche es una costumbre antigua, ¿no?, que implica pasar en oración la noche entera hasta que rompe el alba, ¿no? Pero convertido en costumbre de vigilia cotidiana, obviamente eso se hace imposible y hay que reducirlo a un tiempo determinado de la noche, el culto de oración. ¿En qué hora se celebra ese culto? Hay dos costumbres antiguas. San Jerónimo atestigua una, que es la que va asociada a cierta terminología del oficio nocturno dominical, y es que durante la noche, dice Jerónimo, conviene levantarse 3 veces. De modo que habría 3 horas de oración nocturna, ¿no? Se canta una primera hora, después se vuelven a acostar, vuelven a levantarse para una segunda hora, vuelven a descansar otro rato y vuelven a levantarse para una tercera. De modo que habría una oración nocturna distribuida en 3 momentos diferenciados. Esa costumbre antigua que San Jerónimo atestigua y recomienda a su vez a las vírgenes cristianas de Roma, a las que él dirige espiritualmente, es una costumbre que va a desaparecer pronto en todo el rito monacal y romano, porque implica, de hecho, una noche prácticamente sin descanso, ¿no? De manera que lo que se va a imponer es celebrar toda la oración nocturna en un momento determinado. Y acá también van a venir 2 costumbres distintas de ese momento determinado. Una es a medianoche, al mediar la noche, lo que llamamos medianoche, entre las 12 y la 1, los monjes que se han acostado al hacerse de noche, ¿no?, que ya llevan unas horas de descanso, se levantan, cantan el oficio y después el oficio puede durar, según sea el dominical, entre 2 horas, 2 horas y media o 1 hora el oficio cotidiano aproximadamente, y después vuelven a descansar hasta que rompe el alba, que sería laudes, ¿no?, la oración que sigue. La otra costumbre que se va a ir desarrollando es, en cambio, retardar el oficio nocturno, es decir, en la medida en que la hora de acostarse se va retrasando, ¿no?, el descanso nocturno se prolonga hasta 2, 3 horas antes del alba. Y entonces es ahí que se levantan los monjes para cantar el oficio nocturno y seguidamente las laudes. Es decir, se establece una continuidad temporal entre el oficio nocturno y cuando ya empieza a amanecer, ahí ya se cantan las laudes, ¿sí? Allí la hora del oficio se trasladaría hacia las 3, 4 de la mañana aproximadamente, y variando según las estaciones, por supuesto, ¿no? Muy bien, ahí tenemos fijado el momento concreto de esta oración del oficio nocturno. Estas 2 costumbres que acabo de decir se siguen cultivando en el ambiente monástico hasta el día de hoy, ¿eh? Hay comunidades monásticas que lo hacen al modo de la medianoche, digamos, que es, por ejemplo, los cartujos,
los cartujos en general, cantan el oficio nocturno a partir de la 1 de la mañana, entre la 1 y las 2 de la mañana. En cambio, otras comunidades monásticas, suele ser lo más común entre los monjes benedictinos, también los cistercienses, suelen cantar el oficio nocturno 1 o 2 horas antes del alba, ¿no? O sea, para las 4 de la mañana, como dijimos, 4 y media, 3 y media, más o menos, ¿no? Bien. Establecido así el hecho en su realidad fundamental, lo más importante que tenemos que hacer es tratar de entender el sentido que tiene esta oración como signo, porque ya dijimos en la clase pasada que además de ser una oración, es un signo, ¿no? El culto de las horas. Y esta oración nocturna implica por lo menos una triple significación fundamental. Primero que nada, la oración nocturna ha de asociarse al símbolo del sueño y la vigilia. Antes de que empezase la clase, había yo puesto un canto que voy a volver a poner, porque este canto es del oficio nocturno, más precisamente de los maitines de difuntos, es el invitatorio. Y la antífona del invitatorio dice, que es la que estamos oyendo ahora, la voy a poner de nuevo de entrada: Regem, cui omnia vivent, venite adoremus. Es decir, al Rey, para quien todas las cosas viven, venid adoremus. El referirnos a esta antífona no es casual en relación con este primer significado que estoy señalando. La noche es, naturalmente, por su asociación con el sueño y por su asociación con la oscuridad, un símbolo de la muerte. Y este levantarse los cristianos a orar en medio de la noche es el signo de la capacidad de estar vivo aún a través de la muerte, ¿no? O es el signo, si ustedes quieren, de la victoria de la vida sobre la muerte, ¿verdad? Y esto tiene que ver profundamente con el sentido pascual de la vigilia de oración y de la oración nocturna, ¿verdad? Es el triunfo del velar sobre el dormir, del estar despierto sobre el estar dormido, con todo el significado espiritual y moral que ese estar dormido tiene en la literatura bíblica, ¿no? Porque el estar dormido o el estar ebrio es como el estar enajenado, el estar fuera de sí, porque es estar apartado de Dios, ¿no? Mientras que el estar despierto, el estar en vigilia, el estar atento a la palabra de Dios y a lo que Dios nos enseña y nos manda, eso es estar vivo, ¿no? Es decir, acá muerte y vida, estar despierto y estar dormido, hay que tomarlos en el sentido bíblico para entender el símbolo de este levantarse a orar durante la noche. El primer aspecto simbólico. En segundo lugar, la oración nocturna tiene que ver con otra antítesis, con otro contraste bíblico, que es en este caso entre el silencio y el canto. Pero acá no el silencio tomado en un sentido positivo como el silencio de la interiorización, ¿no? Ese silencio de la interiorización es afín al canto, es parte de él, podríamos decir, es parte del canto. Acá se trata de ese silencio que es el mutismo del ignorar a Dios, del no reconocer a Dios, ¿no? Aquello a lo que aluden las palabras del Señor cuando se le hace notar que los niños son los que lo aclaman, y él dice, si no lo hicieran ellos, lo harían las piedras, ¿no? Pero lo hace, ese reconocimiento alabante se opone a un silencio que es el encerramiento del hombre que se aparta de Dios y en lugar de alabarlo, lo desconoce. ¿Está claro?
Ahora el levantarse en medio de la noche a cantar es romper ese silencio de la falta de fe, de la impiedad, y es en correspondencia con la celebración de la Pascua de Cristo y de su resurrección, victoria de la vida sobre la muerte, la proclamación de la fe que nos asocia a ese misterio de vida verdadera, de vida eterna, de muerte de la muerte, que es la resurrección del Señor, ¿no? Aquí el canto aparece como el reconocimiento creyente de la criatura al Criador, del fiel a su Señor. El tercer aspecto simbólico es clarísimo y es el contraste entre la oscuridad de la noche y la luz. El rito, sobre todo en ambiente monástico, del canto de maitines. Maitines es un nombre en castellano tradicional para esta oración del oficio nocturno, que incluso pasa al latín, y se lo llama maitines por la costumbre de asociarlo al rezo del laude, es decir, de cantarlos poco antes de romper el alba, ¿no? De ahí el nombre de maitines. De ahí también la ambigüedad de la palabra maitines, que en castellano antiguo se refiere no al oficio nocturno, sino a las laudes propiamente, ¿no? Y después pasa a significar las laudes. Pero ese levantarse en medio de la noche implica, para poder celebrar el culto de oración, encender una luz, ¿no? El símbolo de la luz, y una luz más bien tenue. No se ilumina todo el coro en los monasterios, se prende una luz escasísima, la suficiente como para poder leer en los libros el que tenga que leer, ¿no? Una luz tenue que irrumpe en medio de la oscuridad de la noche. Acá esta oración muestra su parentesco fundamental con la liturgia de la vigilia pascual, ¿no? En su primera parte, que es el rito del fuego nuevo y de la luz que es Cristo, ¿verdad? Ahora en medio de la noche, que irrumpe en la oscuridad. Eso es lo que pasa en el coro monástico cuando empieza el canto del oficio nocturno, ¿no? Irrumpe la luz en medio de la oscuridad, y a partir de esa luz que irrumpe empieza el canto de alabanza. El sentido entonces de esta oración del oficio nocturno hay que vincularlo con la celebración del misterio de la luz, de la vida y de la vigilia que canta, que es el misterio de la fe en Cristo resucitado, ¿no? Y del Señor de la resurrección y de la vida. Este carácter estrictamente pascual del oficio nocturno tiene una proyección concreta, y es que en el oficio nocturno, al menos en el uso monástico del rito tradicional y en el rito tradicional en general, en el oficio nocturno no irrumpe el ciclo santoral. Todo el oficio nocturno está vinculado al tiempo del año, es decir, al Adviento, al tiempo de Navidad, a la Cuaresma, a la Pascua, al tiempo después de Pentecostés. Está vinculado al tiempo que está centrado en la celebración, el ciclo anual que se centra en la celebración de la Pascua de Cristo. Todas las oraciones, toda la estructura, todo el esquema del oficio nocturno gira en torno a eso. En la forma tradicional, insisto, la memoria de los santos no aparece acá. Hay una hora privilegiada para la memoria de los santos que es prima, ya vamos a llegar a prima. Pero en el oficio nocturno se trata de la celebración del tiempo. Ese rasgo es un rasgo estrictamente pascual de la vigilia nocturna de oración. Muy bien. Una sola cosa más del signo. Fíjense que el signo es un signo de extraordinaria fuerza, porque es un signo profundamente militante, ¿no? Es un signo de oración aguerrida, ¿no? De cortar el descanso nocturno por la mitad y levantarse para cantar en medio del silencio de la noche,
hay una serie de aspectos que los escritores antiguos, sobre todo Hipólito Romano, señalan en relación con la simbología de la oración nocturna. Y entre esos aspectos está una idea que puede parecer un tanto curiosa, pero es la idea de que durante las horas de la noche toda la creación de alguna manera descansa, entra en una suerte de reposo, de disminución de su actividad, ¿no? Y entonces son los cristianos los que tienen que levantarse en medio de ese silencio, de esa calma, de esa serenidad de la noche, que es una suerte de dormirse de toda la creación, para hacer cantar a la creación la alabanza del Creador. Hay esta especie de guardia nocturna, ¿no? Son los guardianes que velan durante la noche. Por eso dije que es una oración militante, aguerrida, ¿no? Que implica obviamente un esfuerzo concreto, ¿no? Porque estar levantado a la 1 de la mañana durante 2 horas, 2 horas y media para cantar la salmodia es todos los días, ¿no? Es un empeño, es un esfuerzo, es un acto sacrificial, ¿no? Y es un acto de milicia orante, diríamos, ¿verdad? Son los que vigilan durante la noche para que todo lo demás podamos descansar en paz, los que estamos unidos a ellos por la fe, ¿no? Es una actividad por la cual sustentan la vida espiritual de la Iglesia entera, concretamente, realmente, ¿no? Hay un texto muy lindo del siglo XII de un inglés, un canónigo inglés que se llama Juan Bellet, que escribe una obra que se llama Rationale Divinorum Officiorum, y dice: el que, quejándose de que cierto relajamiento en su tiempo en cuanto a la hora para levantarse al oficio nocturno, dice Juan Bellet lo siguiente: es de lamentar que prius canten passeres quam sacerdotes, que canten primero los pájaros que los sacerdotes, ¿no? Esto refleja esta idea de que la oración nocturna es el anticiparse al canto de la creación entera, ¿no? Por parte de estos cristianos que velan durante la noche, ¿no? Y cantan la alabanza del Señor. Muy bien. Este hombre probablemente había leído un poema escrito por Alcuino de York, el famoso maestrescuela de la escuela palatina que organizó Carlomagno, ¿no? En su palacio de Aquisgrán. Alcuino de York escribió un poema precioso que dice: el poema es una elegía a un ruiseñor, porque se queja de que alguien ha matado a un ruiseñor que cantaba en un zarzal que estaba ahí al lado donde él vivía. Pero al final dice lo siguiente, después de alabar el canto del ruiseñor, dice: esto te dio naturaleza y el generoso creador de esa naturaleza, al que tú con tu voz incansable loaste siempre, para enseñarnos a nosotros, sumidos en el vino y en el sueño, a romper la indolencia aletargante del espíritu. Lo que tú, carente de razón y de intelecto, hiciste con una muestra bastante más notoria que la naturaleza, es algo que todos los dotados de talento e inteligencia habrían mantenido en sus labios algún tiempo. Subsistirá por los siglos la suma recompensa a quien perpetuamente alaba al Rey Eterno en lo alto de los cielos, ¿no? El texto del poema de Alcuino se siente también reclamado por el ejemplo del ruiseñor, ¿no? Que mientras los seres racionales que somos los hombres nos hundimos en el olvido, ¿no? Canta, siendo un ser irracional, por el don que le ha dado naturaleza y el creador de la naturaleza, la alabanza de su Señor. Y nos da el ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Tiene que ver con esto, con la queja de Juan Bellet, probablemente, de que cantan antes los pájaros que los sacerdotes, ¿no? Muy bien. La estructura de la oración nocturna la podemos presentar en 3 grandes partes. Que el esquema, yo les pido que sigan el esquema que voy a ir desarrollando con la hoja que
hemos repartido, ¿no? Hay una parte que podemos llamar introductoria. Después viene la salmodia y las lecciones, que son la parte principal o central. Y por último, la parte conclusiva. La introducción consta de 3 elementos fundamentales. El primero son las invocaciones introductorias. Hay una invocación introductoria inicial que es propia del oficio nocturno, que es la que dice Domine labia mea aperies, et os meum annunciavit laudem tuam. Es decir, eso se dice signándose los labios, ¿sí? Domine labia mea aperies, es decir, Señor, abrirás mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Esa es la primera invocación. Con eso se inicia el rito solemne del oficio nocturno. Y sigue la invocación común de todas las horas principales, que es Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuvandum me festina. Señor, ven en mi auxilio, ¿no? Dios, ven en mi auxilio, Señor, ven pronto a socorrerme. O date prisa en socorrerme, ¿sí? Apresúrate a socorrerme. Muy bien. Las 2 invocaciones con sus respuestas son de origen sálmico, son versículos de salmos, ¿sí? Están tomados de la salmos, son textos de la Escritura, tomados de los salmos. Al Deus in adiutorium meum intende le sigue el Gloria, ¿sí? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, será y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y a eso le sigue en tiempo pascual el Aleluya, y en el tiempo ordinario, o sea, fuera del tiempo pascual, en los otros tiempos, la respuesta común, que es el Laus tibi Christe, ¿no? Rex eterne gloria. Alabanza a ti, Cristo, Rey de eterna gloria. Muy bien. Estas son las fórmulas de introducción. En el rito romano tradicional que recoge el breviario romano que se usó durante siglos, que es este que tengo acá, ¿no? Esta es una edición del breviario romano del año 1870, ¿sí? 1870, siendo pontífice, no, esta es del seminario mayor, siendo pontífice todavía Pío IX, ¿no? El bienaventurado Pío IX. Bien, el breviario, en ese rito, antes de estas fórmulas introductorias, los monjes que llegan al coro se ponen de rodillas y en silencio dicen el Padre Nuestro, un Padre Nuestro, un Ave María y un credo, ¿no? Que, fíjense, el Padre Nuestro tiene un vínculo profundo con la oración de las horas, en este caso rezado en silencio, ¿no? Como introducción, es la manera de ponerse todos interiormente en oración con la oración del Señor, ¿no? El Padre Nuestro, el Ave María que se añade y el credo, que tiene que ver con el vínculo esencial entre la fe y esta oración nocturna y la oración de las horas en general. Ya veremos en qué otra hora aparece el credo, pero aparece en esta que es el comienzo de todo el cursus, es decir, la oración nocturna. He puesto allí también el Salmo 3. A las invocaciones iniciales sigue el Salmo 3 solamente en el uso monástico, no en el uso común, en el uso eclesiástico común no. Pero los monjes, después de estas invocaciones iniciales, cantan el Salmo 3 como parte de estos ritos de iniciación de la hora nocturna. Vamos a oír y ver ahora, vemos, este comienzo de una vigilia nocturna. Aquí se trata del canto de la vigilia nocturna en la Gran Cartuja, ¿sí? Que es la casa madre y monasterio principal de los monjes cartujos.
Allí se ve una imagen de la ubicación de la Cartuja, ¿sí? Que está en los Alpes del Delfinado, en el sudeste de Francia. Medianoche. Y acá oímos, para empezar, las campanas que llaman a la hora, como siempre, ¿no? En este video las imágenes de los monjes en su lugar de oración se alternan con imágenes de los textos que van cantando, ¿no? Acá tenemos el Salterio Nocturno de la orden cartujana porque tienen un rito propio, ¿sí? Acá está lo que acabamos de decir, ¿sí? Señor, abrirás mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, ¿sí? Ahí está el Gloria y el Aleluya. Ahora voy a disminuir esto, ya quiero mostrarles otra cosa para que vean dónde estamos. Aquí. No sé por qué esto tarda tanto. Ahí está. Fíjense, acá tenemos el comienzo del rito común, como decía, no del rito monástico, ¿no? Fíjense que está indicado para el comienzo un Padre Nuestro, una María y un credo. Y después empieza, como acá, Domine labia mea peries, ¿no? Pero después también el Deus in adiutorium, que en el rito cartujano no se dice, ¿ven? Ahí vemos una diferencia. Los ritos no son absolutamente idénticos, ¿no? A ver, estamos siempre en el rito romano acá, pero hay variantes. No es lo mismo el rito que rezan los cartujos, el uso monástico en general, que el rito común del breviario, ¿eh? ¿Está claro? El rito común del breviario acá pone, después del Domine labia mea peries, con su respuesta, el Deus in adiutorium, y recién después el Gloria y el Aleluya. Mientras que en el rito cartujano que estamos oyendo, el Deus in adiutorium no está, ¿no? Volvamos aquí al oficio cartujano. ¿Dónde estoy? Lo tenía abierto, pero no está. Esperen, ya voy. Ahora se me trabó a mí el dedo. Listo. Volvamos a acá, eran los primeros. Ahí. Muy bien, vuelvo ahí. Disculpen. Ahí está la introducción. Ahora, inmediatamente después de esas fórmulas viene el Salmo tercero, que forma también parte de la introducción, ¿sí? El canto del Salmo tercero. Después del Salmo tercero, ahora viene el segundo momento fundamental de la introducción, que es el invitatorio. El invitatorio es un elemento fijo y clásico de la oración del oficio nocturno, en la introducción, que es el Salmo 94, pero cantado con una antífona que invita a los miembros de la comunidad orante a la oración, ¿no? La antífona siempre termina con venite adoremus. Nosotros oímos hace un rato, les dije la antífona de los maitines del oficio de difuntos, que decía Regem
qui omnia vivunt, o sea, el rey para quien todas las cosas viven, al rey, venid, adoremos, venite, adoremos, ¿no? Esa fórmula inicial es la que varía, es lo que se llama la antífona, ¿no? Que se va intercalando entre los versículos del Salmo. Los versículos de este Salmo los canta siempre un solista, los va cantando una voz solista y lo que responde el coro es la antífona, ¿sí? Ahora lo vamos a oír en el caso de estos maitines cartujanos, ¿no? Este es el final del Salmo tercero, ¿sí? Ahora, acá está. Ahí se leía el Adoremus Dominum, que es venid, adoremos al Señor, que es la invitación permanente de la antífona del Salmo 94, que es el salmo con que se inicia, ¿no? Lo que podríamos llamar en el rito común la salmodia, es el primero que se canta. Entre los monjes no, porque está precedido del tercero, que se canta sin antífona, rectamente, no tiene antífona. Se canta el Salmo tercero entero con el Gloria final. Y después viene el invitatorio, pero en el rito común el primer salmo que se oye es el 94, con su invitatorio. Muy bien. Adoremos al Señor, ¿sí? Muy bien. Ahí está. Adoremos al Señor que nos ha hecho, ¿no? Que nos ha creado. Y ahora, porque grande es el Señor, Rey grande sobre todos los dioses, etcétera, etcétera. ¿Sí? El Salmo 94. Muy bien. El tercer elemento de la invitación es el himno. El tercer elemento de la iniciación del rito es el himno, ¿no? Llegan los monjes, dicen en silencio o los monjes o quienes celebren el rito, ¿no? Yo acá estoy tomando como sujeto principal a los monjes porque insisto en que esta obra es de origen primariamente monástico, ¿no? En su tradición plurisecular. Bien. Llegan, dicen en silencio las oraciones que dijimos y después irrumpe la voz con la aclamación inicial, ¿no? Señor, abre mis labios, o Dios abre mis labios, mi boca proclamará tu alabanza. Muy bien. Después viene el Salmo tercero, si es el rito monástico. Después viene el invitatorio, el Salmo 94 con su antífona. Y el tercer elemento de la iniciación es el himno de maitines, el himno de oficio nocturno. Es una traducción que además tiene la sobriedad, la solemnidad y el rigor mental y espiritual al mismo tiempo propios de un himno. Porque no es fácil traducir un himno. El himno en la lengua latina, que es la originaria del rito romano, tiene incluso unas normas métricas precisas. No cualquier cosa es un himno. Tiene que estar compuesto de cierto tipo de versos. No un único tipo, pero hay unos pocos tipos de versos que se adaptan al himno. ¿Está claro? Este himno en particular pertenece a la himnodia más antigua. Se atribuye hoy día inclusive a San Ambrosio. Yo tengo acá un librito que también es muy bueno, se llama Los himnos de la liturgia de las horas. Se refiere, acá te habla de todos los himnos que están en el texto latino, ¿no? Que están en la forma de la oración de las horas que promulgó Pablo VI en el año 71, ¿no? O 70-71. Bien, todos los himnos están acá, con su texto latino y su traducción, una traducción castellana que está hecha por este autor español que se llama Félix Arocena, que por lo menos conserva la dignidad conceptual de los himnos. No es un gran poeta como Bernardes, ni mucho menos, no tiene la fuerza poética de las traducciones de Bernardes, pero es una traducción correcta. Y acá, cuando presenta este himno que vamos a oír ahora cantar por los monjes, que es el Eterne Rerum Conditor, dice, como nota
erudita, ¿no? Que este himno se encuentra entre los más antiguos de la Iglesia y se atribuye a San Ambrosio. O sea, es compuesto en el siglo IV. San Ambrosio murió en el año 397. ¿Sí? Así que un himno compuesto por San Ambrosio es del siglo IV. Y ya lo prescribe como himno la regla de San Cesario de Arles, que es del siglo VI. O sea que es un himno que está atestiguado en su uso cultual por lo menos desde el siglo VI, y cuya autenticidad ambrosiana no discuten los eruditos hoy día, ¿no? Es un himno que pertenece al acervo más antiguo de la himnografía cristiana, un himno patrístico, ¿no? Vamos, si ustedes van siguiendo con el texto de la traducción, el canto del himno, se entiende perfectamente lo que va diciendo, ¿no? Ahí. Esperen que ya empieza ahí. Acá está terminando. Acá. Acá está en la segunda estrofa, lean primero los versos 3 y 4 y después el cuarto, el primero y el segundo, porque está en ese orden. Si ustedes han oído hasta aquí, la música del himno tiene una peculiaridad notable en relación con todo lo anterior. Porque antes de esto hemos oído el Salmo 3, el Salmo invitatorio con su antífona, y ahora oímos una música, si ustedes quieren, más animada, más melodiosa, ¿no? Que es la propia del himno, que se repite en cada estrofa. Así que una vez que la hemos captado con el oído, la podemos ir repitiendo, básicamente, ¿no? Surgamus ergo strene, a luz piacentes exige, sonolentes increpat, a luz negantes argui. Esa estrofa que acabamos de oír es la que dice, fíjense, el gallo canta y llama a los dormidos, el gallo canta y llama a los dormidos, increpa a los poltrones y reprende a los que se resisten a su canto. Levantémonos, pues, resueltamente. Esta asociación con el canto del gallo también hace que al oficio nocturno, cuando se reza no a las 12, como lo están rezando sino más tarde, se lo llame también el gallicantum, ¿verdad? La oración al canto del gallo, ¿no? O que precede inmediatamente al canto del gallo. Muy bien. Esto también en los padres antiguos, ya es una concepción que hace Hipólito Romano también, se asocia a la negación de Pedro, y como contraste a esa negación, la oración, el canto del oficio nocturno es la respuesta afirmativa de fe a Cristo en contraste con la negación, ¿no? Muy bien. Vamos a terminar con el himno, ya lo adelanto un poquitito. Ah, pero no, esperen, un poquitito antes. No, tan antes. No, ahí lo moví. Esperen que voy a volver. Quiero que oigan algo que es importante notar, porque forma parte del signo.
La última estrofa del himno es siempre una alabanza trinitaria. Y si ustedes han oído la música, cuando llegan acá, la melodía es exactamente la misma. Pero lo rezan con mayor parsimonia, es decir, se dilata el canto porque es la alabanza directa de las tres divinas personas. Eso pasa siempre también y pasa en la salmodia, ahora lo vamos a ir en los salmos. Cuando cantan el Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, lo cantan con un ritmo más dilatado, más pausado, más plano, como se dice, es decir, se prolonga el canto, ¿no? Porque ese final es el que resume la alabanza. En todo se está alabando a la Trinidad. Entonces, cuando se dicen estas palabras, primero hay un gesto vocal, que es este de ampliar el tiempo en que se dice el verso. Y hay un gesto físico, que es, ya lo hemos visto en otros videos, ¿no? Que es la inclinación profunda del cuerpo que acompaña al Gloria, ¿no? Muy bien. Ahora, terminada la introducción, ¿qué empieza? Y empieza la salmodia, ¿no? Empiezan los salmos. Volvamos al esquema, por favor. Ahora empiezan los salmos y acá tengo que explicar un poquitito. La salmodia de Maitines y las lecciones. He explicado el esquema de la introducción, hemos oído un poco de la introducción. Fíjense, esto es la introducción de la obra, ¿no? El oficio nocturno hasta ahora ha sido introducido, nada más. Ahora viene la salmodia nocturna. Y las lecciones que acompañan al salmo, es decir, las lecturas. Esos son los dos elementos fundamentales del oficio nocturno. Salmos y lecturas. Primero, los salmos que se cantan en el oficio nocturno tradicionalmente están asociados a un número al cual también los autores cristianos antiguos le dan un valor simbólico y hasta un origen celestial. Porque Juan Casiano, el famoso autor monástico, sostiene que hubo unos ángeles que se aparecieron a una comunidad monástica y les dijeron que los salmos que había que cantar durante la noche eran 12. El número de 12 de los salmos nocturnos es una costumbre universalmente difundida, no solo en el rito romano, sino también en los ritos del Oriente. En el rito romano tradicional, lo que se canta todos los días en el oficio nocturno, el oficio nocturno ferial, digamos, el de todos los días, son 12 salmos. 12 salmos. Esto es así desde la antigüedad cristiana hasta principios del siglo XX. En la reforma que se hace bajo la autoridad de San Pío X en el año 1910 del breviario, se cambia esa costumbre y los salmos del oficio nocturno pasan a ser 9. 9 salmos, no 12. Y 9 todos los días. En la liturgia de las horas del año 70-71, el oficio de lectura, que es el nombre que tiene en el ordenamiento, que en las comunidades monásticas dicen las mismas instrucciones, se puede seguir rezando como oficio nocturno, ¿no? Aunque hay muchas comunidades monásticas que no usan ese ordenamiento ritual, sino que conservan el tradicional, ¿no? Ese tiene 3 salmos nada más, porque en todas las horas tiene 3 salmos. Ahí el ordenamiento toma un criterio que no tiene nada que ver con la tradición ni de Occidente ni de Oriente, y fue un criterio que tomó también una reforma del siglo XVI, que fue la que hizo un cardenal español llamado cardenal Quiñones. El cardenal Quiñones hizo en el siglo XVI por su cuenta una reforma que tuvo cierta difusión. El breviario de Quiñones fue de alguna manera autorizado para el uso del rezo de las horas, y Quiñones había distribuido todo el salterio en una semana, pero poniendo 3 salmos por hora. Todas las horas tenían 3 salmos, nada más, invariablemente, lo cual da forzosamente una monotonía rotunda a todo el esquema. Y eso mismo pasa en la liturgia de las horas del año 70-71. Todas las horas tienen 3 salmos. El oficio de lectura, que puede ser celebrado como oficio nocturno, también.
Advierto que al llamarse oficio de lectura no está concebido primaria y fundamentalmente como oficio nocturno, ¿no? Y pierde su simbolismo propio. Todo lo que hemos explicado de la oración de la noche ahí no se puede aplicar, salvo que ese oficio de lectura se celebre como oficio de la noche, ¿no? Está claro, sigue siendo oración, sigue siendo parte del cursus de las horas, pero no pierde todo el valor de signo que tiene la oración nocturna como tal, es decir, la oración que se hace por la noche. Dije que 12 salmos se cantan todos los días, pero no los domingos, porque el oficio nocturno de domingo es más prolongado. El oficio nocturno cotidiano tradicional tiene 12 salmos seguidos de 3 lecciones, 3 lecturas. ¿Está claro? Después vamos a explicar cómo viene acompañada cada lectura, pero son 12 salmos y 3 lecturas. El oficio dominical tiene... Todo eso sería un nocturno. El término nocturno se usa tradicionalmente para referirse a la salmodia de la noche. Pero mientras el oficio nocturno de todos los días tiene un nocturno, o es un único nocturno, 12 salmos seguidos de 3 lecturas, el oficio dominical tiene 3 nocturnos. Como memoria de aquello que decía San Jerónimo, de alguna manera, que hay que levantarse 3 veces, ¿no? Son 3 nocturnos. El primero constituido por 12 salmos seguidos de 3 lecturas. Luego vienen otros 3 salmos más seguidos de otras 3 lecturas. Y después otros 3 salmos más seguidos de otras 3 lecturas. Primer nocturno, 12 salmos más 3 lecturas. Segundo nocturno, 3 salmos más 3 lecturas. Tercer nocturno, 3 salmos más 3 lecturas. Lo que hace un total de 12 más 3 más 3, 18 salmos, ¿verdad? Muy bien. No, son 18 salmos que hay que cantar y son 9 lecciones. A veces se dice, ese mismo esquema se traslada a las solemnidades del año, aunque no sean domingo, porque es el esquema festivo, digamos. El esquema del domingo en la liturgia siempre el esquema festivo. Las solemnidades que caen en otro día también tienen el mismo esquema. Son solemnidades, o sea, fiestas de 3 nocturnos y 9 lecciones, ¿no? Entonces la fiesta, ¿verdad?, se amplía. Fíjense que es el sentido de la fiesta tiene que ser más prolongada, ¿no? Porque es la fiesta mayor. Una cosa es la celebración cotidiana, la fiesta de todos los días, y otra cosa es la celebración del domingo, de la solemnidad. Una cosa es el almuerzo o la cena de todos los días y otra cosa es el almuerzo o la cena del domingo, ¿no? La fiesta mayor tiene que manifestarse de alguna manera, ¿no? Y esto implica también una mayor duración, que ya lo dijimos al comienzo, ¿no es cierto? El oficio nocturno dominical dura más, dura por lo menos 2 horas, entre 2 y 3 horas, un promedio de 2 horas y media, ¿no? Muy bien, sí, cómo no. Sí, vamos a ir terminando. Bien. Pero quiero explicar otra cosita, y es que, a ver, primero, los salmos van siempre cantados con el marco de una antífona que los precede y los concluye, ¿no? Vamos a ir un salmito. A ver. Oggi davvero un consiglio che non potremo stabilire. Les llamo la atención sobre la melodía de la salmodia, así que eso lo vamos a abordar en una clase próxima. Esto es lo que llaman los modos para cantar los salmos. El salmo no se dice de cualquier manera, se canta con un modo preciso y determinado, que es una melodía fija, ¿sí?, que se repite en todos los versos del salmo, ¿sí? Y fíjense que tiene una cadencia doble, porque hay una mitad del salmo y a eso se responde con la otra mitad, que eso es la alternancia de los 2 coros que se enfrentan, ¿no? Unos cantan de un lado, otros cantan del otro, unos dicen medio verso, los otros el otro medio verso. Ahí está el Gloria, ¿no? Vamos a oír otro.
quoniam tribulatio proxima est, quoniam non est qui adiuvet. Se oye, ¿no? Aperuerum super meo sum, sicut leo rapiens et rugiens. Este es un justo atribulado, ¿no? Al que se le viene encima el enemigo. Mis huesos han sido dispersados, ¿no? O sea, me han dislocado todos los huesos. Mi corazón se hace como cera que se derrite, ¿no? En medio de mi vientre. Se me pega la lengua a las fauces y soy conducido al polvo de la muerte, ¿no? Y fíjense lo que dice, lo que se canta ahora, ¿no? La reunión de los malignos. Han taladrado mis manos y mis pies, se cuentan todos mis huesos, ¿no? Bueno, pero fíjense cómo la cadencia de la oración hace que esto no sea simplemente un rezo, ¿no? Es un canto. Y como canto, ¿qué es? Es una alabanza, primariamente. Esto es lo que hay que... Yo quiero que oigamos esto para que advirtamos que la celebración de las horas es primariamente un culto de alabanza, ¿no? Es un culto de adoración y de alabanza a Dios. No es simplemente leer el Salmo a ver qué dice el Salmo. O lo mismo vale para las lecturas. Y eso también se aplica a las lecturas de la misa. En la lectura litúrgica no se trata simplemente de leer algo para saber lo que dice. Eso lo hace uno cuando estudia también. Se sienta a estudiar la Biblia 2 horas seguidas, 3 horas, 4 horas, 8 horas. Estudia el texto para entender lo que dice. Claro, acá no se trata de eso. Acá se trata de cantarlo, acá se trata de celebrar con la palabra de Dios. Es un acto de celebración cultural este, ¿no? De ahí que el canto pertenezca a la integridad formal de la celebración de las horas. Eso nos retorna a la clase anterior, ¿no? Es parte de la esencia de la oración como acto de culto, no de la oración simplemente como oración, porque usted puede rezarlo silenciosamente y lo reza igual, y sigue siendo oración, pero pertenece a lo formal o a lo esencial de la oración como acto cultural litúrgico, es decir, como celebración de la asamblea del pueblo de Dios que está congregada para alabar a Dios. Muy bien. Además de los salmos, que son el número de 12, como hemos dicho, en el oficio ferial, y son más en el oficio dominical. Acá están cantando, es todo este video que está acá, que dura no sé cuánto tiempo, creo que cerca de 1 hora, ¿no? Abarca solamente el primer nocturno, más sí, casi 1 hora, 50 y tantos minutos. Abarca solamente el primer nocturno de los 3 del oficio dominical, ¿eh? Es el primer nocturno, casi 1 hora. ¿Está? Bien. No lo podemos oír todo ni remotamente, si no nos ocupa toda la clase, ¿se da cuenta? Bien. Pero lo que sí quiero que se advierta es que hay oraciones el salmo viene marcado por la antífona, y al final del nocturno único, en el caso del oficio ferial, o de cada nocturno en el caso del oficio dominical, al final hay un marco conclusivo, que yo se lo señalé acá, ¿no? El marco conclusivo. No hay antecedente del salmo, salvo la antífona. Se canta la antífona, el salmo, y después al final se repite la antífona. Eso para cada salmo, cuando la antífona es propia de cada salmo. Al final de toda la serie de salmos que forman el nocturno, hay un marco conclusivo que está formado por un breve responsorio, es decir, un verso y su respuesta, el Padre Nuestro que se dice en silencio, ¿sí? Y una fórmula de absolución. Yo les voy a poner un ejemplo de esto. Ahora volvemos acá. Voy al formulario del oficio. Este es el del día de hoy, por ejemplo. Estos son los maitines fíjense lo que dice al comienzo, ¿no? Vuelvo al principio. Dice,
Dominica tercera después de Pascua, o sea, el cuarto domingo de Pascua, ¿sí? Es la tercera después del domingo de Pascua, el cuarto domingo de Pascua. Esta es la de este domingo, perdón, ¿no? No, agarré el dominical, no el ferial, este es el domingo pasado, ¿no? Son los maitines del domingo. Si nosotros terminamos acá está el himno, vamos a adelantar un poco más rápido, si no, al final, Salmo 8, a ver acá, tenemos el octavo salmo, nos falta un poquitito, fíjense acá tengo el salmo, sí, acá está terminando con la primera, ahí terminó, ahí está, ahí terminó el primer nocturno, o sea, los primeros 12 salmos, ¿sí? Acá ya estoy en las lecturas, pero antes de entrar en las lecturas, fíjense, acá está lo que yo les decía. Terminó la serie de los 12 salmos, el aleluya que estoy ahí, ¿no? Ese aleluya, ¿ven? Es la antífona, aleluya, lapis revolutus est, aleluya, vostio monumenti, aleluya, aleluya, ha sido retirada la piedra, aleluya, de la entrada del monumento, aleluya, aleluya, ¿no? Y después viene eso que es el marco conclusivo de todo el nocturno. Un verso con su respuesta. Surrexit Dominus de sepulcro, aleluya, qui pro nobis pependit in ligno, aleluya. Es decir, ha resucitado el Señor del sepulcro, aleluya. El mismo que por nosotros pendió de un leño, o en un leño, aleluya, ¿no? Ese es el verso con su responsorio. A eso le sigue un paternoster que se dice en silencio y la fórmula de absolución que dice exaudi Domine Jesu Christe prece servorum tuorum et miserere nobis. O sea, escucha, Señor Jesucristo, las oraciones de tus siervos y ten piedad de nosotros. Tú que con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Eso es la absolución. Después de cantar todos esos salmos, se pide a Cristo que misericordiosamente reciba la oración, ¿no? Bien, eso se llama la absolución en la tradición litúrgica, porque es como una súplica humilde de que todo eso que se ha cantado sea aceptado, sea escuchado, sea acepto al Señor, para quien se ha cantado, ¿no? Muy bien. Ahora, fíjense cómo hay todo esto tiene su propia manera de ser cantado, a su vez, ¿no? Todo la fórmula de la absolución se canta a su manera. Bien. Ahora, además de los salmos, tenemos las lecturas. Ahí empieza, fíjense, lección primera, ¿no? Tomada en este caso del libro del Apocalipsis. Dice 1 al 6, ¿lo ven ahí o no? Apocalipsis. Bueno, muy bien. Y después viene la segunda lección. Pero si ustedes se fijan, la lección tiene un marco también, la lectura tiene un marco cultual. Está precedida de una cierta fórmula y después está seguida por otra cosa. ¿Qué es lo que precede a cada lectura? Lo que precede a cada lectura es lo que podemos llamar la bendición introductoria, así le hemos puesto aquí en el esquema, ¿no? Porque uno de los miembros del coro se acerca a quien preside la celebración, el abad del monasterio, el prior en su defecto, un sacerdote en el caso de que haya sacerdote para presidir la celebración, sea en el monasterio o fuera del monasterio, ¿no? Y este le dice, Iube Domne benedicere, ten a bien, Señor, bendecir. No dice Señor de la misma manera que se dice Señor cuando Señor es Dios, ¿eh? Ahí dice Domne, no dice Domine. Aclaran los liturgistas que cuando esto lo dice un obispo que preside la celebración de Maitines, pongamos por caso, él no tiene a quien dirigirse como superior. Entonces en lugar de Domne dice Domine. Iube Domine benedice, es decir, se dirige a Dios. Pero lo que acá se hace en principio no es dirigirse a Dios directamente. Se le pide al que está presidiendo la celebración de la hora que tenga bien bendecir a los que van a leer. ¿Está claro?
Es el lector el que está pidiendo la bendición para la lectura. Y si ustedes se fijan, las bendiciones tienen una estructura trinitaria, porque la primera dice, benedicciones perpetua benedicat nos Pater Eternus. El Padre Eterno nos bendiga con bendición perpetua, amén, ¿no? Eso es para la primera lectura. Si voy a la segunda, de nuevo, Iuve Domne benedicere, unigenitus Dei Filius nos benedicere et adiuvare dignetur, amén. ¿Sí? Dígnese bendecirnos el Hijo unigénito de Dios. Bendecirnos y ayudarnos, ¿no? El Hijo unigénito de Dios, amén. Y si voy a la tercera lectura, Lectio Tertia, Iuve Domne benedicere, Spiritus Sancti gratia illuminet sensus et corda nostra, amén. La gracia del Espíritu Santo ilumine nuestros sentidos y nuestro corazón. Amén. ¿Sí? Fíjense ustedes que cada una de las tres lecciones tiene una bendición apropiada a cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Esa bendición que pide el que va a leer al que preside la asamblea celebrante, ¿no? Muy bien. Pero a su vez, cada lectura viene concluida primero por lo que se dice al final de cada lectura. Tu autem Deus miserere nobis. Tu Dios, ten piedad de nosotros. Una vez que terminó de leer, el que lee dice, tu autem Deus miserere nobis. Tu Dios nuestro, ten piedad de nosotros. ¿Sí? Y después viene el responsorio. El responsorio es ya una obra de arte propia del oficio de la noche, que corona cada lectura. Una vez que se ha hecho la lectura, que se ha proclamado la lectura, fíjense que estas son lecturas bíblicas, ¿no? En las tres primeras lecciones. Después, tanto el segundo grupo como el tercero pueden ser también lecturas bíblicas o no, eso depende del caso. Pueden ser lecturas patrísticas también, de hecho en el oficio monástico en general lo son, ¿no? Las lecturas del segundo, del tercer nocturno del domingo son más bien lecturas patrísticas, ¿sí? Las del segundo nocturno son lecturas patrísticas, tienen que ver con la vida espiritual en general o con la vida cristiana, un aspecto de la vida cristiana. Las del tercer nocturno son de una homilía que comenta el evangelio de ese domingo. ¿Está claro? Que se lee al final de todo. Al final de todo el rito se lee el texto completo del evangelio de ese domingo, ¿sí? Y las tres lecciones, o sea, lo que serían la séptima, octava y novena, o sea, las lecciones del tercer nocturno, son ordinariamente tomadas extractos o fragmentos de un comentario patrístico a ese evangelio que se va a proclamar en la misa. Acá vemos otro aspecto de las horas y su vinculación con la celebración eucarística, ¿verdad? En el caso del oficio nocturno de los domingos, eso es clarísimo a través del evangelio. Muy bien. Los responsorios, fíjense, ya terminamos, son versos que se alternan entre sí, que están tomados ordinariamente de la Escritura, o pueden ser también de composición eclesiástica, pero que hacen alusión a algún aspecto del misterio de Cristo. Vamos a tomar algún responsorio aquí, el primero, por ejemplo, que sigue a la lectura del Apocalipsis 1:1-6, dice, digno es el Señor de tomar el libro y abrir sus sellos, digno eres Señor, perdón, de tomar el libro y abrir sus sellos, aleluya, porque has sido muerto y nos has redimido para Dios, ¿verdad? Está tomando el mismo texto del Apocalipsis, ¿verdad? Esto canta y se responde, por tu sangre, aleluya. Nos hiciste para Dios, para nuestro Dios, reino y sacerdocio, por tu sangre, aleluya. Es decir, la estructura del responsorio es siempre una estructura en la que alternan versos y una respuesta fija que está tomada de lo que se llama el responsorio, que se canta todo entero al final y se va alternando, ¿verdad? Muy bien. Y para terminar la clase de hoy, lo único que ya no tenemos mucho más tiempo, pero voy a agregar una sola cosa. Después de todos los salmos y las lecturas viene la conclusión. ¿Y la conclusión del oficio nocturno cuál es? Tiene dos partecitas, si se quiere. Una es una larga parte, porque es el canto del
himno Te Deum. Ese se canta domingo y todos los días. Ese cierra el oficio todos los días, ¿sí? Y para irnos despidiendo voy a poner un Te Deum, ya, y nos vamos. Fíjense, esto es lo que justifica el nombre que yo le he puesto a la clase. Oficio nocturno, la vigilia de alabanza. He tratado de señalar por qué todo el oficio nocturno es un canto de alabanza, pero el mismo rito romano esto lo expresa de manera definitiva, concluyendo el oficio nocturno con el canto del Te Deum. Te Deum laudamus, te Dominum confiterum. A ti, Señor, te alabamos, a ti te confesamos, te proclamamos como Dios, ¿no? A ti, Señor, te alabamos. Ese canto, ese gran himno que es el Te Deum, un himno antiguo también de la Iglesia, de época patrística, ese gran himno es el que cierra toda la alabanza de la oración de la noche, ¿no? E inaugura así el curso entero del día. Todo el día está visto desde la oración nocturna como la actividad que va a alabar a Dios, a este Dios al que se ha alabado en medio de la noche, o sea, en medio de las tinieblas y de la oscuridad, lo cual también es un símbolo de toda la vida cristiana como alabanza a través de la noche de este mundo, ¿no? Porque este mundo es una noche. Este es el mundo de la fe, es el mundo de la peregrinación y es el mundo de la milicia. Por lo tanto, es un mundo nocturno. No hemos amanecido al día, ¿no? Amaneceremos al día cuando pasemos a la gloria del Señor. Pero ahora estamos en la noche. De modo que esta hora es el simbolismo también de la vida entera cristiana, como tránsito a través de la noche, pero llevando la luz de Cristo que hemos recibido en el bautismo. La próxima seguimos. Muchas gracias.